Un sábado, Jesucristo entró en la casa de uno de los principales fariseos porque lo habían invitado a comer y lo estaban espiando. Encontró delante un enfermo de hidropesía y dirigiéndose a los maestros de la ley y fariseos preguntó: ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron en silencio. Jesucristo tocó al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: si a uno de ustedes se le cae en el pozo el hijo o un buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea día sábado? Y se quedaron sin respuesta. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versos 1 al 6. ¿Es lícito hacer el bien o no lo es? Notas amables a la palabra de Dios, viernes 3 de noviembre, año 2023. Nuestro santo para hoy es un fraile dominico, siglo XVI. Pertenece a la República del Perú y es un hombre maravilloso que se distinguió por la humildad y la sencillez. Como quien dice, cumplió perfectamente con el Evangelio que le pide a todo creyente: sean humildes y sencillos de corazón. Nada de orgullo, nada de prepotencia, nada de sentirse por encima de las demás personas. Este santo cumple con la humildad y la sencillez, que fueron las dos virtudes armoniosas de la vida de San Martín de Porres, y un nombre que le colocaron en esa época, el santo de la escoba, y le pusieron así, y aparece en la imagen con una escoba para significar con eso la humildad y la sencillez de corazón. Por el Papa San Juan XXIII fue nombrado patrono de la justicia social, patrono de la paz, y es el santo que nace en Perú en el año 1579 y es un santo de origen mulato. Mulato es una palabra que en esa época la utilizaban para decir que el papá era de raza blanca y la mamá era de raza negra. Entonces, cuando nacían hijos de ese dos estilos, le decían la palabra mulato para decir su mamá es de raza negra y su papá es de raza blanca. El papá era un español y la mamá era una excelente mujer. Doña Ana Velázquez era panameña. Ahí tenemos el santo para hoy, excelente santo que le enseñó a la gente: nada hay imposible para Dios. La predilección del santo, ¿quiénes eran? Los enfermos, los limitados, las personas necesitadas. San Martín de Porres decía: yo te curo y Dios te sana. ¿Es lícito hacer el bien o no hacer el bien? Buena pregunta de Jesús de Nazaret en ese capítulo 14 del Evangelio según San Lucas. Buena pregunta para cantidad de personas en el planeta hoy, a 23 siglos de estar hablando de religión, religiones, creencias, grupos, movimientos, y hacerle esa pregunta a la humanidad de hoy en día: ¿hago el bien o no lo hago? ¿Es más importante el sábado o es más importante un ser humano que se está muriendo? ¿O es más importante una persona que necesita que la lleven donde el médico? ¿Es más importante esto o qué hacemos? Había una dificultad bien grande en materia de religión que se le llama como el legalismo. La palabra legalismo significa ese tipo de personas
que son más importantes la ley por encima de la caridad, de la misericordia con la otra persona. Es como restregarle la ley en la cara a los demás y como decirle la ley manda esto y el otro dice, pero mire, piénselo, yo quería hablar con usted. No, señor, la ley manda esto y punto. Ese no es un modelo de religión. ¿Existen religiones así? Sí, señor, sí existen. Todavía existen personas que creen que el sábado está por encima de cualquier otra cosa. El sábado no se puede hacer nada absolutamente porque es que el sábado hay que regalárselo a Dios y dedicárselo a Dios. Entonces ese es el problema. Jesucristo pregunta, ¿es lícito curar los sábados o no? ¿Hago el bien o no lo hago? Buena pregunta de Jesucristo para fariseos, maestros de la ley, y buena pregunta para la humanidad si las leyes responden al bien de las personas o a la violación de los derechos de las personas. Habría que hacer esa pregunta. ¿Una ley responde al bien de una persona o sirve para la violación del derecho de la persona? ¿Hago el bien o hago el mal? Es como cuando la persona se queda así como extasiada y dice, pero es imposible. Salió la noticia en televisión que este tipo, después de que mató a toda esta gente, que no, que el señor juez le dijo que se fue para la casa. ¿Cómo así? Y mire cómo volvió la esposa, le dañó la cara, le dañó el cuerpo, la humilló y el juez le dijo, casa por cárcel, váyase para la casa otra vez. ¿Cómo así? Eso deja a la gente así. Hoy estamos en un evangelio que nos pone a pensar hasta dónde la ley es un beneficio para un ser humano. El tema es bastante amplio y el punto del equilibrio está en una palabra que se llama justicia, que corre a través de la ley y la interpretación de la ley. Y se llama justicia. Y una buena definición de justicia es darle a cada uno lo que le corresponde, darle a cada persona lo que le corresponde. Existe algo en la Biblia que se llama el Shabbat, es una lengua hebrea que es conocido como el día escogido para hacer oración, para el descanso del trabajo, y se llama el Shabbat en lengua hebrea. En español, aquí en América Latina, por lo menos en Colombia, decimos domingo, que es el día de descanso, estar con los hijos, con la familia, levantarse tarde, ir a la misa y después salir a darse un vueltazo. Es el día, el domingo, el día del descanso. Aquí los hebreos, los judíos, en su idioma le llaman el Shabbat. Es el día para la oración y para el descanso. De ninguna manera no es criticable hablar de un día para el descanso. Eso está muy bien. La dificultad ¿dónde aparece? En la exageración del descanso. La pregunta del Hijo de Dios, ¿se puede hacer el bien a otra persona un día en que hoy es Shabbat, hoy es sábado, hoy es el día del descanso? ¿Cuál es el concepto del bien, de la caridad y la misericordia que tiene una persona en materia de religión? Buena pregunta. ¿Qué concepto tiene usted de caridad y misericordia con los demás? ¿Qué lengua tan terrible tiene usted y cómo acabó con la vida de esa otra persona? ¿Esa es la religión suya, una lengua terrible? Esa es la religión suya, implacable, no perdona ni media. ¿Esa es la religión que usted predica? Esa religión no existe en la Biblia. Jesucristo le pregunta a la humanidad, ¿hago el bien o hago el mal? ¿Es lícito hacerlo o no lo hago? Digan a ver qué hago. Los pone a pensar. Ese es el punto del equilibrio. Es decir, la pregunta del Hijo de Dios, si se puede hacer el bien o se puede hacer el mal, ¿qué concepto tiene usted? Y depende del concepto que maneje, así trata usted a los demás. Hay una comisión pontificia en la Iglesia Católica que se llama la Pontificia Comisión Bíblica. Ha existido hace muchos años en la Iglesia Católica y esa comisión enseña que la ley y el culto se desarrollaron a lo largo del Antiguo Testamento en Israel,
¿Que la ley hay que considerarla como una gracia de Dios? Sí, señor, es muy cierto. Capítulos 19 al 24 del libro del Éxodo. Habría que leerse todos esos 5 capítulos del libro del Éxodo para uno darse cuenta que esa es la ley de Dios. Incluso hubo alguien que le preguntó a Jesucristo, ¿cómo me puedo ganar la vida eterna? Y Jesucristo dijo, pues ahí está la ley. Hay una ley que dice, cumple los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y el jovencito le dijo, no, eso ya me la sé de memoria, ya pasé hace rato. Y Jesucristo dijo, bueno, todavía no ha pasado. Vende lo que tienes, regálaselo a los pobres. Como quien dice, ¿usted tiene caridad con los demás? ¿Usted tiene misericordia? Y el muchacho se quedó callado, inclinó la cabeza y se puso a llorar, porque era una persona muy apegada al dinero y a las posesiones de este mundo. Entonces es muy importante, sí es importante la ley, sí. Es muy importante entender la ley desde el espíritu de la ley. Las leyes contienen ¿qué? Reglas morales, jurídicas, rituales, culturales. ¿A dónde apunta la ley? Al bien. Si existe una ley que es permisiva, ya dejó de ser ley que valga la pena. Vamos a aprendernos una frase hoy que me parece que le está haciendo mucha falta a muchos países en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Está haciendo mucha falta esta frase. Es muy antigua, eso no es nada moderno. La frase es bien antigua. La frase dice, no todo lo legal es moral. Hoy podemos hablar de eso en la palabra de Dios que corresponde para este día. No todo lo legal es moral. Si los judíos alegaban el Shabbat y hoy es sábado y no puede mover un dedo porque el sábado es para orar y para descansar, así se muera el que se muera, hoy estamos diciendo, ¿será que todo lo legal es moral? ¿Todo lo que diga la ley? Entonces de pronto una persona no está de acuerdo en Colombia con algo y otro le contesta, no es que dice la ley. ¿Cómo? Sí, lea. Civilícese que la ley, pero ¿cómo es posible que una ley sostenga esto? Se supone que la ley es un don de Dios y ninguna ley debe servir para negarle el bien a otra persona. La máxima ley se llama el amor de Dios. La ley la pueden sintetizar en el amor. Amarás a Dios. Quien entiende la ley de Dios en el amor, practica la caridad y la misericordia con los demás. Jesucristo insiste en que aprendamos la ley de los profetas con el mandato de amar a Dios y de amar a los demás. Capítulo 6 del libro del Deuteronomio. Jesucristo indica cuál es la voluntad de Dios, cuál es. Enseñen a cumplir todo lo que enseña Dios. Ámense entre ustedes, no se hagan el mal el uno con el otro. El Papa Francisco, y termino con esa idea también, hoy el Papa Francisco recuerda que Jesucristo nunca se negó a hacer el bien, así fuera sábado. Tocó la persona, se le pasó allí un enfermo de hidropesía y el maestro lo tocó, lo curó y lo despidió y le dijo, vete en paz. Jesucristo no le niega el bien a ninguna persona. Hacerle bien está en primer lugar. Oigan ese papa tan inteligente. Papa Francisco, hacer el bien está en primer lugar. Bien interesante. ¿Es lícito hacer el bien o no lo es? Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.